Este vídeo es para los main Kinich, pero también para toda esa gente que lo esquipeó y está esperando el rerun. Recordar que antes de que finalice Natlan, Mualani, Kinich, Xilonen, Chasca, pero sobre todo Mavuika y Citlali van a rerunear por lo menos una vez. Y hoy vamos a ver el nuevo Prime del equipo Core de Kinich. Un equipo que, como enseñé en la tier list de equipos meta, a día de hoy ha alcanzado, si tenéis constelaciones, pero si no también, el top 4 de equipos del juego por debajo de Arlequino y es actualmente el mejor carry dentro de todo Genshin Impact, haciendo que las salas literalmente duren 15 segundos, 3 bolazos de Kinich, 800.000 en abismo como estáis viendo por aquí y aún eso puede mejorar más. Y sobre todo, ahora con Mavuika no tiene una, tiene 2 rotaciones. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad, no os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Solo por hacer eso que es gratis. Además, entráis una vez al día en un sorteo de bendición lunar. Y además, ir a ver los vídeos anteriores porque el ganador está en el fijado. Y le escribo, ¡eres el ganador! Escríbeme al Discord. Así que recordad, gente, cuanto más apoyéis todos los vídeos o vayáis a ver todo el contenido del canal que no hayáis visto todavía, más posibilidades tenéis. Vamos con el vídeo hecho para todos y cada uno de los main Kinich de Genshin Impact. Pues bien, básicamente aquí Mavuika es la upgrade de Xiangling. Punto muy importante. Kinich tiene un equipo que la verdad es que no entiendo por qué insisten tanto con este equipo. Aunque está muy bien, no es el mejor. Pero está el equipo que madura de Kinich, Emily, en este caso Mavuika en vez de Xiangling y Bennett. Primera mejora y upgrade es que por supuesto Mavuika tiene 18 segundos de cooldown en la ulti y no tiene 20 como Xiangling, y ya empezamos bastante bien. Segunda mejora es que concretamente en este equipo, a diferencia de otros donde varios soportes de Natlan tienen el conflicto del set de pergamino, aquí nadie lleva set de pergamino, con lo cual por fin añadimos a Mavuika que lleva set de pergamino para mejorar a Kinich. El tema está en que si bien el Kinich Emily, Mavuika Bennett es el best in slot de Emily, el best in slot de Kinich, es decir, el equipo limpio y la core más poderosa del equipo de Kinich es con Furina. Es decir, Kinich, Furina, Mavuika, Bennett. Entiendo que muchos y muchas decís o pensaréis, es que Furina está en todos los equipos igual que Bennett. Y yo os diré, eso es verdad. Entonces, por un lado, si queréis liberar a Furina en este equipo, podéis jugar a Emily, pero el equipo con Emily es inferior al equipo puro con Furina, que es la core principal y la que vamos a establecer en este vídeo. Ahora, la core de Furina, Mavuika, Bennett, Kinich no solo es top porque Mavuika vaporice su ulti y también puedas meter un hit adicional de 500.000 actualmente con talentos al 7. Bueno, a la altura de estar grabando este vídeo posiblemente ya es después del lunes y ya podréis tener el talento al 8 o al 9 si solo habéis invertido en su ulti. Sino que en el futuro este equipo tiene potencial de que la última Mavuika meta 600, 700, que es prácticamente un daño parecido al bolazo del propio Kinich. Y, como explicaba al principio del vídeo, tiene 2 rotaciones posibles dependiendo de si tenéis o no tenéis el arma de Kinich y si queréis o no queréis vaporizar la ulti de Mavuika, teniendo en cuenta lo bien o no tan bien que la tengáis construida. Así que indagaremos en las dos y os explicaré cuándo es cada una de las rotaciones, pero por defecto una de las dos donde vaporizas la ulti de Mavuika es la que más os voy a recomendar usar y ahora hablaremos de ella. Terminando, los pros y los contras, no tiene ningún contra, spoiler, de Mavuika. Mavuika además no solo nos da ese 40% de daño infligido más el set de pergamino a Kinich, cosa que tampoco nos beneficia a Xiangling, sino que además quien consiga la C2 poderosísima también de Mavuika, no solo con eso como soporte potencias el daño de la ulti y la C2, sino que además te da esa eliminación del 20% de defensa de los enemigos, que hace que todo el equipo, incluida Mavuika, pegue bastante más. Y en este equipo recordar que Furina hace bastantes vaporizados inversos y es bastante curioso el daño de Furina fuera del campo haciendo reacciones sobre la quemadura. Esto es súper interesante. Ahora,
Teniendo en cuenta todo esto, que es una salvajada y por supuesto es un upgrade bastante grande en comparación a lo que nos daría Xiangling en este equipo, ¿cuál es la rotación? Porque objetivamente es una bestia, es una locura, es una burrada de daño por encima de lo anterior. Pues bien, imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Hay una rotación que en este caso os la explico porque sirve para maximizar el daño de Kinich y que muchos de vosotros podáis hacer más de 1 millón con Kinich, que de hecho todavía estoy a expensas de intentar ir a batir el récord de daño con el boss Scaramouche con Kinich, solo que ya hice 7,5 millones con Mabuika, que estará por aquí en pantalla, y con Kinich hice 1,5 millones antes de Mabuika, bueno, 1.200.000 o 300, estará también por aquí en pantalla, gracias a editores. Y esta rotación es para maximizar el daño de Kinich si tenéis su arma. No es el daño máximo de todo el equipo por rotación. Es la rotación para que hagáis más de 1 millón con Kinich, quien quiera interesarse en cómo se hace. Bien, la rotación básicamente es muy fácil. Primero empezamos la rotación con la ulti de Kinich, porque así ya aplicaste Dendro para que se empiecen a hacer una cadena de reacciones para que el arma acumule los 6 stacks para que tenga 60% de daño infligido. Luego, elemental ulti de Furina, elemental de Mabuika, ulti de Bennett, ulti de Mabuika, y entras con Kinich a hacer pues los 2-3 normales, primer bolazo, 2-3 normales, primer bolazo. Y aquí mucha gente dirá, Phil, pero si la ulti la tiras fuera de tu elemental, no ganas el 1,5 segundos que te da la ulti y no puedes meter 5 bolazos. Efectivamente, por eso he dicho que no es la rotación óptima de Kinich, sino que es la rotación para maximizar el daño del bolazo, para que el primer bolazo de Kinich, que quien tenga constelaciones sabe que el primer bolazo además hace bastante más daño, ya no solo por, creo que es la C2 que te da 100% de daño infligido en el primer bolazo, sino que además cada vez que salta una explosión noctámbula, un talento pasivo hace que esas explosiones acumulen stacks y hasta 2 stacks te va a dar más daño infligido en ese primer bolazo. Entonces, esta es la rotación para que hagáis 1 millón con Kinich para los main Kinich si queréis flexear de números. Ahora vamos con la rotación real común, donde no vas a conseguir de primera los 6 stacks del arma quien juegue Kinich con su arma. Quien no juegue con su arma, entonces te va a dar exactamente igual porque es la mejor rotación y no tiene ningún tipo de contra. Pero para quien tenga su arma, que sepa que activará entre 4 y 5 stacks y luego un poquito más avanzada la rotación activará el 6º stack. No tendrá 6 stacks para el primer bolazo. La rotación más natural, donde ampliamos el daño del equipo, donde Kinich hace bien su rotación y donde Mabuika vaporiza su ulti, es elemental ulti de Furina, elemental de Mabuika, ulti de Bennett, ulti de Mabuika, que aquí los enemigos estarán imbuidos de hidro por Furina y además Mabuika tendrá el bufo de Furina y el bufo de Bennett. Vas a vaporizar tu ulti, vas a meter medio millón en área y en algunos casos vas a romper la sala antes de entrar con Kinich, y aquí ya entrarías con Kinich dentro de la ulti de Bennett. 2 normales, el primer bolazo, tiras la ulti después del primer bolazo, vuelves a tirar, si hiciste todo bien, el segundo bolazo después de la ulti, y aquí ya, si lo haces bien, meterás 5 bolazos. Si juegas espectacularmente bien haciendo el cancel de la animación de tu bolazo, de la habilidad elemental, se puede llegar a hacer 6 bolazos. Esta segunda es la rotación correcta, es decir, empezando con Furina, luego elemental de Mabuika, ulti de Bennett, ulti de Mabuika y entramos con Kinich a hacer su rotación limpia. Este equipo es una delicia. Los enemigos se desintegran. El primer bolazo ya veis que yo meto 800.000 y luego si tengo todos los bufos y no he roto rotación, ya que en estos abismos los enemigos tienen fases, inmunidades, no generas bien energía y toda la historia, puedes meter medio millón continuo después del primer bolazo, 800.000, pero seguramente los enemigos después del medio millón de Mabuika vaporizado con su ulti más los 800.000 de Kinich, pues muchos de ellos no continúen. A día de hoy en los abismos los enemigos únicos cuando hay un boss suelen tener como mucho 2 millones de vida. Alguno hay de 3, pero 2. Entonces principalmente en ese primer bolazo 800.000 ya los dejas temblando y a punto de darles un besito para que se duerman. Así que esta es la build del equipo de Kinich.
Espero que lo disfrutéis mucho. Estos números tan grandes obviamente son con Mabuik C2, Furina C2 y Kimmich C2, pero si jugáis el equipo AC0 os va a dar de sobra para que a partir de la segunda rotación igual limpiéis todas las salas y ni siquiera tengáis que apurar el tiempo del abismo, sino que simplemente eso, en 2-3 rotaciones, sobrándoos todavía 2 minutos para la segunda sala, o si estáis en la segunda sala, que os sobre todavía 1 minuto entero de abismo tranquilamente, vais a poder destrozar todo el contenido. Este es el nuevo Prime y el pick de los equipos de Kimmich. Disfrutarlo muchísimo, probarlo, dejadme en los comentarios cuánto es vuestro récord de daño y convirtamos este vídeo en un flexeo de main Kimmich a ver quién ha hecho un daño más grande con bolazo. Poquito más, dejadme un like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejadme un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche mini minis y chaito.